Los increíbles textos antiguos del video de hoy te darán una visión impactante de piezas olvidadas de la historia, desde los secretos de Enoch hasta el evangelio más antiguo jamás encontrado escondido dentro de una momia. No querrás perderte esto. Las magias perdidas del rey Salomón. El gran grimorio es el más diabólico de todos los grimorios ocultos que existen. Nadie sabe cuándo se escribió este macabro libro de magia enfermiza, ni quién puso tinta en el papel llenando el libro de repugnantes hechizos. Todo lo que se ha escrito sobre este libro está envuelto en el misterio y el mito. Pero, ¿puedes realmente usarlo para convocar demonios y hacer pactos con entidades malignas? Al abrir el libro, el capítulo introductorio enumera al autor como alguien llamado Antonio Benitiana del Rabina. Antonio de alguna manera había conseguido los escritos originales del rey Salomón de la Biblia. Gran parte del material del Gran Grimorio proviene de libros mucho más antiguos sobre magia y ocultismo. Libros como La llave de Salomón, un antiguo grimorio del que se dice que fue escrito por el mismísimo rey Salomón. Los científicos dicen que eso es falso y que lo escribió un desconocido durante el Renacimiento italiano hace 500 años. Algunos estudiosos creen que fue escrito en el siglo XVIII. No sé a quién creer. La llave de Salomón contiene conjuros, invocaciones y maldiciones. Según el documento mismo, Salomón escribió el libro para su hijo Roboam. En la Biblia, Roboam fue el primer hombre en gobernar el reino de Judá después del cisma en el Reino Unido de Israel. Era el nieto de David. Sí, David, como el que mató a Goliat. Salomón quería que Roboam heredara todo el conocimiento mágico que había adquirido a lo largo de sus muchos años. Puedes probar una de estas invocaciones por ti mismo, pero ten en cuenta que no es una tarea fácil. Antes de poder hacer algo debes confesar tus pecados, purgarte del mal y pedir la protección de Dios. Luego se deben obtener los materiales, observar el tiempo astrológico apropiado y marcar todo perfectamente con los símbolos mágicos adecuados. También deberás pronunciar las palabras exactamente como se describe en el libro. Si haces todo bien, la llave de Salomón afirma que podrás convocar y capturar los espíritus de los muertos. O si lo prefieres, puedes invocar y atar demonios. Los espíritus y demonios pueden ayudarte a volverte invisible si eso es lo tuyo, o pueden obligar a alguien a enamorarse de ti. ¿Lo puedes creer? Después de la muerte de Roboam, el libro quedó escondido dentro de su tumba. Más tarde fue descubierto por filósofos babilónicos, pero ninguno de ellos sabía leer el texto. La llave de Salomón ha estado flotando alrededor del mundo desde entonces, copiada al latín, griego e inglés a lo largo de los años. El Gran Grimorio afirma tener material de la llave de Salomón y otros textos antiguos. El libro no solo te permite invocar demonios, es mucho peor. El Grimorio tiene instrucciones explícitas sobre cómo convocar al propio Lucifer. ¿Por qué alguien querría conjurar al diablo? Para que puedas hacer un trato. El Gran Grimorio trata de hacer un trato con Satanás, un pacto diabólico para cambiar tu vida y comprometer tu alma inmortal. El libro ofrece información sobre cómo convocar demonios menores si no quieres ir directamente hacia el jefe. Hay hechizos sencillos para hablar con los muertos, algunos encantamientos de nigromancia y rituales para hacer pactos con demonios menores. Pero ten en cuenta que si no tienes una piedra de sangre en el bolsillo mientras realizas estos rituales, podría sucederte una gran desgracia. Pero no me preguntes dónde vas a encontrar una piedra de sangre hoy en día. Es en este libro donde se puede vislumbrar la jerarquía del infierno. Es uno de los pocos manuscritos antiguos que nombra a los demonios y le dice cuál es su posición en el reino de Satanás. La lista dice que Lucifer es el emperador, Belcebú el príncipe, Astaroth es el gran duque y Nebiros es el inspector general del infierno. El segundo libro de Enoch y los 10 cielos. ¿Has oído hablar del libro de Enoch? Pero, ¿qué sabes sobre el segundo libro de Enoch? No es una secuela, pero es igual de extraño. En el primer libro, el antiguo autor teje una impactante historia de gigantes, ángeles caídos y magias sorprendentes. En el segundo libro, el autor describe cómo la Tierra está en el centro del cosmos y cómo en realidad hay 10 cielos en lugar de uno. Este libro tiene muchos nombres, incluidos los secretos de Enoch y
El Enoc eslavo está completamente separado del mucho más famoso libro de Enoc, que contiene todo lo que puedas desear sobre saber el origen de los demonios y los Nefilim. Lo más sorprendente es la cantidad de copias antiguas que se conservan de 2 Enoc. Hay docenas de copias y la más antigua data aproximadamente del siglo VIII después de Cristo. Sin embargo, el libro real, la primera copia manuscrita, ya no existe. Probablemente fue escrito unos años antes del nacimiento de Jesucristo. Profundicemos en el contenido del libro, ¿de acuerdo? Comienza con Enoc de 365 años siendo llevado a través de los 10 cielos por un par de ángeles. Por esto es más famoso el libro, por su visión de los cielos y sus relatos de los seres que viven allí. El primer cielo no es tan glorioso como podría pensarse. Está un poquito por encima del planeta, donde un grupo de ángeles cuidan la atmósfera. Hay almacenes físicos llenos de nieve y lluvia en este pedazo de cielo. En el segundo cielo, Enoc encuentra algo aterrador. En este lugar no hay luz ni energías divinas. Enoc solo encuentra oscuridad, una prisión oscura que le resultaría más familiar en el mismísimo infierno. Cuando Enoc mira dentro de esta prisión, encuentra a los ángeles rebeldes que abandonaron a Dios siendo torturados. Supongo que realmente es un Dios vengativo. ¿Quién hubiera pensado que el cielo tenía un calabozo de tortura? En el tercer cielo, Enoc encuentra una escena mucho menos inquietante. Este es un paraíso que representa el jardín del Edén, solo que en las nubes. Está custodiado por ángeles y no se te permite entrar sin una invitación. En el cuarto cielo, Enoc encuentra el lugar donde el sol y la luna se mueven por el planeta. Bailando alrededor del sol, Enoc ve hermosas criaturas angelicales llamadas Fénix. Para hacer las cosas aún más mágicas, todo este reino celestial es rico en los relajantes sonidos de un coro de ángeles soldados que cantan. El quinto cielo vuelve a ponerse extraño. Enoc encuentra algunos de los Grigori, seres de los que aprendes en el primer libro de Enoc. Son soldados de Satanás que parecen seres humanos pero que en realidad son gigantes malvados. Como aún no han sido condenados por Dios, los demonios Grigori están en el cielo en un estado de limbo. Entonces las cosas se vuelven políticas en el sexto cielo. Es donde Enoc encuentra a los ángeles que se encargan de gobernar tanto el cosmos como a las personas. Es una burocracia cósmica, con algunos ángeles vigilando los ríos y los mares, algunos asegurándose de que haya fruta para comer y otros escribiendo las obras de los hombres para que Dios pueda juzgar sus almas más tarde. Me suena sospechosamente a taller de Papá Noel. En el séptimo cielo, Enoc reemplaza a sus guías angelicales por un nuevo guía, el arcángel Gabriel. Aquí es donde Enoc finalmente vislumbra a Dios sentado en su trono a lo lejos. Legiones de ángeles viven en esta sección del cielo en eterna luz sagrada. Aún quedan 3 cielos más por recorrer. En el octavo cielo, Enoc descubre que las constelaciones están gobernadas por una entidad conocida únicamente como Musalot, el motor de las estrellas. El noveno cielo es un lavado, nada interesante que mencionar. Y luego, el último 10º cielo es donde Enoc llega a Dios. Enoc vio a Dios antes, pero estaba muy lejos. El 10º cielo es donde Dios celebra su corte y donde Enoc se sienta a tener una agradable charla con él cara a cara. Lo creas o no, hay un tercer libro de Enoc, pero voy a dejar eso para otro día. Así que asegúrate de ver los videos más recientes del canal. Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar a Lo Puedes Creer. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como estos. Los 42 pecados del antiguo Egipto. Dios le dio a Moisés 10 mandamientos por los cuales la gente debía vivir. 10 pecados mortales que ningún hombre debía cometer para no arder en el infierno. Los egipcios tenían algo similar. Tenían un libro antiguo llamado La Confesión Negativa. Es una lista de 42 pecados que el alma de una persona no debía cometer. 10 mandamientos que pueden parecer muchos, pero ¿cómo se supone que debes lidiar con 42? Los egipcios creían que después de la muerte viajaban al más allá en busca de la vida eterna. Todos llegaron al más allá, pero no todos llegaron al destino final. Primero, tenían que comparecer ante los dioses para juzgarlos. Una vez ante los dioses, el alma de una persona tenía que recitar la confesión negativa. Tenían que enumerar cada uno de los 42 pecados y decir honestamente que nunca habían cometido ninguno de ellos.
Los dioses observaron atentamente la confesión en busca de cualquier señal de engaño. Si los dioses decían que la persona no estaba mintiendo, entonces se les permitía pasar a la buena parte de la otra vida. No querrás saber qué pasó cuando te pillaron mintiéndole a los dioses, pero no te preocupes, te lo diré en apenas un segundo. Sabiendo cuán severo era el castigo, la mayoría de la gente se aseguraba de no cometer ninguno de los 42 pecados. La copia más famosa de este texto proviene del papiro de Ani, que es una copia del libro egipcio de los muertos. Esta copia en particular fue preparada para un sacerdote llamado Ani, que vivió en la ciudad de Tebas en el año 1250 a.C. Ese es un libro muy antiguo, tiene más de 3000 años, fue encontrado en su tumba y contiene varios capítulos del libro de los muertos. El libro de los muertos nunca volvió a ser el mismo en el antiguo Egipto. Los arqueólogos piensan que cuando una persona muere, tenía su propio libro escrito especialmente, diseñado exclusivamente para ella. De esa manera, les resultaría más fácil llegar a ese lugar especial en el más allá. Aunque ten en cuenta que no todo el mundo puede permitirse este lujo. Si eras un antiguo Egipto arruinado, solo tenías que esperar haber llegado a la buena parte del inframundo con tu propia astucia. Hay mucho peor por lo que pasar aquí, así que comencemos justo en el momento de la muerte. El alma fue sacada de su tumba por el propio Anubis. Anubis los llevó al Salón de las Dos Verdades, donde tuvieron que comparecer ante los dioses Osiris y Tot y los 42 jueces. La alineación podía ser bastante grande, pero dioses como Neftis, Isis, Serket y Kebet estaban allí para hacerles compañía a todos. Una vez enfrente de la fila, el recién fallecido se presentaba ante los dioses y los jueces y recitaba la confesión negativa. Cada confesión fue dirigida a un juez específico. Cuando la persona terminaba de recitar, se tomaba su corazón y se pesaba en la balanza dorada de Osiris. El corazón se pesaba contra la pluma blanca de Maat. Si el corazón de la persona era más ligero que la pluma, se le permitía avanzar hacia el paraíso. Si el corazón era más pesado, inmediatamente caía al suelo. Era devorado por un monstruo Amut y el alma de la persona era arrancada de la existencia. Esto se intensificó rápidamente. Los egipcios no se metían con los pecadores. Alguien que cometía un pecado grave no solo moría, sino que su alma se desgarraba para no volver a existir en ningún plano del cielo o de la tierra. Hay mucha gente que cree que los 10 mandamientos de la Biblia fueron copiados de la confesión negativa. Voy a enumerar un montón de pecados del texto y quiero que escuches algunos que te suenen familiar. Este texto antiguo enumera pecados como el robo con violencia, el hurto, el asesinato, el robo de grano, la mentira, el hurto de comida, la maldición, el adulterio, el hacer llorar, el comerse el corazón de alguien, el robo de tierras, las escuchas clandestinas, la calumnia, el acostarse con la esposa de otro hombre, ser un terrorista, acostarse con las esposas de varios hombres, enojarse injustamente, ser ignorante de la verdad, blasfemar, actuar demasiado precipitadamente, ser entrometido, practicar brujería contra el faraón, ser malvado en general, robar el agua de su prójimo, maldecir el nombre de Dios y robar el pan de los dioses. Vaya, esa es una lista enorme. Si tuvieras que presentarte ante los antiguos dioses egipcios y los 42 jueces de hoy, ¿avanzarías al más allá o Amut te comería el corazón? El misterio meteoroscopio. En una biblioteca de la abadía de Bobbio en Italia se guarda un pequeño pergamino que fue escrito por uno de los astrónomos más famosos del mundo antiguo, Claudio Ptolomeo. Cuando los investigadores se pusieron a trabajar para descifrar el antiguo manuscrito, encontraron detalles de una herramienta muy inusual, instrumento utilizado por los astrónomos para calcular las distancias entre cuerpos celestes. Eso me parece una locura. ¿Qué tipo de instrumento primitivo podría medir la distancia entre Marte y Plutón hace 2000 años? El instrumento de Ptolomeo se llamaba meteoroscopio y supuestamente era bastante avanzado. Podría usarse para determinar su latitud desde el Ecuador, la fecha exacta del próximo solsticio y la ubicación de un determinado planeta en el zodíaco. Se hace referencia al dispositivo en algunos textos antiguos, pero hasta ahora se desconocían las medidas precisas del instrumento. El texto en Italia proporciona una descripción detallada de cada componente y cómo deben combinarse.
Este descubrimiento es muy reciente, por lo que los científicos aún no han reconstruido la máquina. Todavía tienen un poco más de trabajo por hacer y necesitan más tiempo para leer el texto. Con suerte podrán construir un prototipo de este antiguo instrumento y ver si Ptolomeo realmente podría medir las estrellas con él. El código irresoluble finalmente descifrado. Durante casi una década, un código misterioso escrito en el siglo XIX dejó perplejos a los científicos. Ahora, un investigador canadiense ha resuelto el enigma. Este es uno de los casos de descifrado de códigos más inusuales de los últimos tiempos. Y todo empezó con un vestido de seda antiguo. Sarah Rivers Scofield es una arqueóloga de Maryland a la que le gusta coleccionar objetos históricos cuando no está trabajando. En 2013, mientras estaba de vacaciones, estaba buscando antigüedades y compró un vestido de seda de color bronce. Cuando Sarah llegó a la casa y miró más de cerca el vestido, encontró un bolsillo escondido. Dentro del bolsillo habían 2 pequeños trozos de papel. En los trozos de papel había 24 líneas de palabra que no tenían ningún sentido. Sarah pensó que tal vez se trataba del ejercicio de escritura de alguien o de algún tipo de lista, pero pronto se dio cuenta de que las palabras eran parte de un criptograma. Alguien había dejado el código secreto dentro de su vestido hace más de 130 años. Sarah publicó en las redes sociales sobre su descubrimiento y pronto el criptograma llegó a las bandejas de entrada de los criptógrafos de todo el mundo. Estas son personas cuyas bocas salivan ante la idea de descifrar un código no descifrado, pero resultó más difícil de lo que ninguno de ellos había previsto. Y muchos de estos descifradores de códigos se dieron por vencido, pero no Wayne Chan, quien después de 10 largos años de lucha finalmente lo descubrió. Wayne es un investigador de la Universidad de Manitoba en Canadá. Recientemente publicó un artículo científico que detalla la cantidad de esfuerzo que tomó descifrar los 2 bloques de palabras aleatorias. Nunca adivinarás lo que dicen los trozos de papel. En el siglo XIX no podías enviar GIFs por mensajes de texto a tus amigos. No había emojis, ni siquiera habían teléfonos fijos. Había que utilizar telegramas para las comunicaciones a larga distancia. La primera organización que empezó a dar pronósticos en Estados Unidos fue una pequeña oficina meteorológica creada por el Congreso de Estados Unidos en 1870. Fue el comienzo del Servicio Meteorológico Nacional. Para transmitir el tiempo, tenían que enviar telegramas desde sus estaciones atmosféricas. El Servicio de Señales del Ejército de Estados Unidos era el departamento responsable de hacer llegar estas comunicaciones. Los telegramas de un punto a otro. Enviaron estos mensajes fuertemente cifrados simplemente porque sabían cómo hacerlo. Wayne pudo descubrir que los mensajes codificados en las tiras de papel eran observaciones meteorológicas del 27 de mayo de 1888. El papel probablemente estaba metido en el bolsillo de un trabajador de telegramas de Washington, D.C., que estaba recibiendo informes meteorológicos de Calgary. ¿No es esta la historia más emocionante del código secreto más aburrido que jamás hayas oído hablar? Los nombres de los dioses antiguos. Un texto sagrado encontrado en Italia podría contener los nombres secretos de dioses antiguos que existían en Italia antes del surgimiento del Imperio Romano. Esta es una gran noticia. Ahora los arqueólogos solo tienen que descifrar algunos códigos por su cuenta. Hace 2500 años, los etruscos vivían en Italia. Era una civilización misteriosa que surgió en el siglo VIII a.C. para ser destruida y luego absorbida por los romanos 600 años después. Los etruscos llegaron al poder en Toscana y Umbría Occidental. Eran tecnológicamente sofisticados y muy cultos. El problema que tienen los arqueólogos hoy en día es que no conocen ningún detalle sobre su sistema de creencias o su cultura. Saben que los etruscos eran un pueblo complejo, pero los detalles se han perdido en las arenas del tiempo. Antes de que los romanos comenzaran a absorber a los etruscos en el siglo IV a.C., los etruscos gobernaban a los romanos, influyeron en todo lo que llegaron a ser los romanos. Cuando los romanos comenzaron a superar a sus amos, copiaron la arquitectura, el arte, el gobierno e incluso parte de su religión etruscos.
Lamentablemente, los etruscos dejaron muy poco en cuanto a escritura. Solo se han encontrado un puñado de artefactos con inscripciones etruscas. Incluso los romanos apenas escribieron nada sobre la cultura que tuvo tanto impacto en su desarrollo. Los arqueólogos acaban de encontrar una enorme losa de piedra de hace 2500 años con escritura etrusca. La enorme tablilla podría revelar los nombres de algunos dioses y diosas. El arqueólogo Gregory Warden dijo que la piedra podría ser sagrada. El extenso texto seguramente ofrecerá revelaciones sobre el antiguo sistema de creencias de los etruscos. Lo que personalmente encuentro sorprendente es que todo aquello en lo que creían los etruscos todavía influye en la tradición occidental. Los etruscos influyeron en los romanos influyeron en el resto del mundo y todavía se pueden sentir restos de esa influencia en la cultura popular. Si supiéramos los nombres de sus dioses, esta enorme losa de piedra pesa la ridícula cantidad de 227 kilogramos, mide 1.2 metros de alto y 60 centímetros de ancho, y tiene al menos 70 letras legibles grabadas en su superficie. Estas palabras fueron escritas en un idioma perdido que nunca antes había sido traducido. La tablilla fue descubierta en un antiguo templo etrusco en el valle de Mugello, cerca de Florencia. Es por esto que los arqueólogos creen que tiene nombres de deidades, ya que fue encontrado enterrado debajo de un templo donde seguramente se adoraban a esos antiguos dioses. El Evangelio de la infancia de Santiago, convertir a María en Eva. Hacia el año 150, alguien escribió un libro intentando transformar a la madre de Jesucristo en la nueva Eva. Quizás recuerdes a Eva del Jardín del Edén. Ella fue quien comió del fruto prohibido. Este extraño libro se centra en gran medida en la virginidad de María, y esa es solo una de las razones por las que es extremadamente extraño. Se llama Evangelio de la infancia de Santiago, y no lo encontrarás en ninguna Biblia. Está completamente prohibido, y a los católicos se les ordena evitar el libro a toda costa. Muchos de los mitos cristianos actuales provienen de los libros ajenos a la Biblia. Por ejemplo, el Evangelio de la infancia de Santiago es el texto más antiguo que dice que José era viudo. Jesús tiene hermanos en la Biblia, pero si preguntas a los cristianos sobre esto, te dirán que son hermanastros de Jesús. Provenían del matrimonio anterior de José antes de conocer a María. Sin embargo, no explica esa pequeña discrepancia en ninguna parte de la Biblia. Lo dice en este libro, que no está en la Biblia, que se considera prohibido, pero aún así, claramente tuvo una influencia en las leyendas cristianas. El libro se presenta como si hubiera sido escrito por Santiago el Justo, quien decía ser hijo de José. Era el hermanastro de Jesucristo. No todo el mundo lo cree, pero eso es lo que dice el libro. El Evangelio de la infancia de Santiago debe haber sido increíblemente popular en el siglo II después de Cristo. Cuando se trata de manuscritos tan antiguos, normalmente una o dos copias habrán sobrevivido al paso del tiempo, pero aún quedan alrededor de 130 manuscritos griegos de este. También hay copias antiguas que fueron traducidas al copto, el antiguo eslavo, el árabe e incluso al irlandés. Este libro debe haber estado en todos los estantes. Pero bueno, ¿qué dice? Se trata de María. Todo el libro deja claro que María era virgen antes de conocer a José, mientras ella y José estaban casados y hasta su muerte. También cambia algunas cosas de los 4 evangelios canónicos. Si hay que creer en este libro, Jesús nació en una cueva. El padre de Juan Bautista fue asesinado y José ya era un anciano cuando conoció a María. El libro presenta a José más como un anciano cuidador de María que como un esposo. El nacimiento que tiene lugar en una cueva es uno de los aspectos más interesantes porque tiene paralelos con el mitraísmo, la antigua religión del Imperio Romano antes del cristianismo. Esto demuestra hasta qué punto los primeros cristianos mezclaban el cristianismo y las antiguas religiones paganas. Disecciones en la antigua China. Los científicos lo han confirmado. China fue la primera nación en desarrollar las ciencias anatómicas. Descubrieron los secretos del cuerpo humano cientos de años antes que los griegos. Esta confirmación fue realizada por un grupo de investigadores de la Universidad de Bangor en el Reino Unido. Analizaron un antiguo manuscrito médico encontrado en una tumba china en la década de 1970. La tumba, conocida como el lugar de enterramiento de Ma Wang-dui en Changsha, albergaba en ella a 3 personas de élite. Entre sus ajuares funerarios había textos escritos hace unos 2200 años. El texto médico antiguo trata temas como la acupuntura y la disección.
Alguien estaba tratando de entender cómo funcionaba el cuerpo humano. Se les ocurrió la idea de vías por las que circulaba la energía vital del cuerpo. Esta energía se llama Qi. Probablemente hayas escuchado el término antes, ya que todavía se usa en tratamientos médicos modernos, especialmente en la acupuntura. Lo sorprendente es que los chinos descubrieron los complejos secretos del cuerpo humano sin tener que hacer ninguna disección. En la antigua China estaba prohibido abrir a las personas y mirar dentro de ellas, incluso si fuera en nombre de la ciencia y no solo por razones extrañas y espeluznantes. Los especialistas chinos identificaron estructuras físicas dentro del cuerpo sin utilizar una sola cuchilla. ¿Cómo rastrearon estas vías de Qi y encontraron las estructuras internas sin cirugía? ¿Qué tipo de conocimiento tenían ellos que los griegos no tenían? Es una pregunta para la que nadie tiene una buena respuesta. ¿Sabías que la mayoría de los científicos modernos no creen que exista ninguna base científica para la práctica de la acupuntura? Es decir, no creen en ello. La acupuntura ha sido denunciada como una pseudociencia, algo sin fundamento en la realidad. Los investigadores de la Universidad de Bangor dijeron que los científicos modernos podrían estar equivocados en eso. Podría haber más en la acupuntura de lo que la ciencia puede descubrir. Es un poco esotérico y un poco místico, pero eso no significa que sea falso. El antiguo texto médico podría demostrar que los chinos entendían mucho más sobre el cuerpo humano de lo que incluso la ciencia moderna puede descifrar. La caída de Alejandro descubierta mediante IA. La inteligencia artificial ahora puede leer libros antiguos que los humanos no pueden. En el año 79 después de Cristo, cuando el monte Vesubio entró en erupción, destruyó las ciudades de Pompeya y Herculano. Uno de los lugares que quedó cubierto de ceniza volcánica caliente y quemado fue una villa con una biblioteca privada. Cuando los arqueólogos encontraron esta biblioteca, la llamaron Villa dei Papiri. Las ruinas están llenas de pergaminos, pero debido a que están tan quemados, ha sido imposible para los arqueólogos leerlos. Un roce puede hacer que un pergamino enrollado se convierta en cenizas. Ahora, la IA ha cambiado todo eso. La inteligencia computarizada tradujo recientemente algunos pasajes de un libro quemado que menciona a Alejandro Magno. El texto habla de sus generales y de quienes le robaron su reino. El pergamino describe a Alejandro como el buen rey que gobernaba el gigantesco imperio. Conseguir que la IA lea el pergamino chamuscado no es una tarea fácil. Para descifrar el pergamino fue necesario un equipo de profesores y científicos de diversas instituciones, incluidas las universidades de Kentucky y Michigan. Los equipos utilizaron tomografías computarizadas y miles de rayos X para producir imágenes digitales en 3D con la ayuda de la IA. El profesor R. Janko dijo que es probable que el pergamino sea un trabajo perdido. Parece describir las consecuencias de la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. Menciona por su nombre al general Seleucos, que gobernó Babilonia, y menciona a Casandros, quien asumió el trono de Grecia después de la partida de Alejandro. Casandros envenenó al hijo de Alejandro y a la bella Roxana para tomar el poder. Luego hizo un pacto con los oligarcas de Atenas para consolidar aún más el poder, lo que desembocó en una brutal guerra civil. Nadie sabe quién escribió el rollo de papiro ni qué dice todo, ya que solo una parte ha sido traducida. Algunos expertos creen que el pergamino es el diario perdido hace mucho tiempo de Eumenos, que era el secretario de Alejandro. Leyes perdidas de los romanos. En extrañas circunstancias se descubrieron fragmentos de un código de derecho romano perdido durante siglos. Académicos en Londres tradujeron 17 fragmentos de pergamino que provenían de un código de derecho romano publicado alrededor del año 300 después de Cristo. No se puede gobernar un imperio del tamaño de Roma y no tener un código de leyes que respetar. Alrededor del año 300 después de Cristo surgió el Código Gregoriano, o en latín Codex Gregorianus. Hoy en día no queda ni un solo original sobreviviente. Hasta hace poco ni siquiera habían restos. Los eruditos solo sabían que el código existía porque partes de él fueron citadas años después en otros escritos legales romanos. Por ejemplo, en el siglo IV, San Agustín de Hipona citó algunas de las leyes en sus propios escritos cuando hablaba de los matrimonios adúlteros. Este antiguo código contenía precedentes legales, procedimientos de apelación y detalles sobre el plazo de prescripción. Fue escrito por alguien conocido solo como Gregorius, de quien los historiadores prácticamente no saben nada.
parece haber recopilado constituciones y leyes que se promulgaron aproximadamente entre el 130 y el 290 después de Cristo. Gregorius no solo escribió un libro, creó aproximadamente 15 libros de texto de derecho. Su trabajo habría sido el elemento básico de la ley y el orden en el Imperio Romano. Era tan completo que el códice se utilizó como inspiración para los códigos de derecho civil que se extendieron por toda Europa en 1804 y que todavía existen hoy en día. Los 17 fragmentos que mencioné anteriormente fueron descubiertos dentro de un libro del año 400 después de Cristo que perteneció a un antiguo abogado. Según historiadores del University College de Londres, los fragmentos fueron recortados de un libro diferente y luego colocados en el libro del abogado como si fueran notas adhesivas. Esta es una prueba impactante de un abogado mirando casos anteriores y precedentes legales, presumiblemente para un gran caso. Podría haber sido la juez Judy de la antigua Roma. El Evangelio escondido en la máscara de la momia. Los evangelios son antiguos y se remontan a la época de Jesucristo. Uno de esos evangelios fue descubierto en el lugar más inesperado. Los investigadores dicen que podría ser la copia más antigua de cualquier evangelio jamás encontrada. Para este impactante descubrimiento, los llevo a Egipto, pero antes de entrar en detalles, necesito darte una breve lección sobre la anatomía de la momia. Las momias antiguas no siempre estaban deslumbradas con joyas y coronadas con hermosas máscaras de oro macizo. Aunque este tipo de galas estaba disponible para personas con mucha riqueza, la mayoría no podía permitirse este tipo de cosas. La mayoría de las personas momificadas estaban decoradas con máscaras de lo que era esencialmente papel maché, papiro con algo de pegamento y pintura. En lugar de ser enterrados en un ataúd de oro, fue como si los hubieran arrojado a una zanja en una caja de cartón. No suena muy glamuroso, ¿verdad? Para hacer las cosas menos glamurosas aún, la mayor parte del papiro utilizado para fabricar estas máscaras más baratas fue reciclado. Ni siquiera pudieron conseguir papiro fresco, por lo que sus máscaras estaban hechas de libros reciclados. Aquí es donde nuestro evangelio entra en juego. Un equipo de investigadores encontró una de estas momias menos afortunadas que fue enterrada alrededor del año 90 después de Cristo. Cuando esta persona murió, habría gente viva que vio a Jesucristo con sus propios ojos. Habría habido testigos sobrevivientes de la crucifixión de Cristo. Eso suponiendo que la crucifixión sucediera, pero esa es una conversación para la próxima vez. Cuando los investigadores comenzaron a analizar la máscara de papiro en la que estaba enterrada la momia, se dieron cuenta de que estaba hecha de papel reciclado. No es algo tan inusual de encontrar, pero cuando empezaron a ver pasajes del Evangelio de Marcos, se quedaron boquiabiertos. Craig Evans, profesor especializado en estudios del Nuevo Testamento en Acadia Divinity College en Nueva Escocia, dijo que el Evangelio no es el único documento que encontraron. Los investigadores también descubrieron documentos comerciales y cartas personales que habían sido reciclados para hacer la momia. Si esto resulta ser cierto, los investigadores habrán encontrado el texto del Evangelio más antiguo que se conserva en este planeta. Tampoco es un evangelio cualquiera, sino el más antiguo de todos los evangelios. Se cree que Marcos fue el primer evangelio escrito y que los demás lo copiaron. ¿Cuál de estos increíbles libros antiguos te pareció más fascinante? Déjamelo saber en los comentarios y muchas gracias por ver el video. Soy Jesús. Asegúrate de volver pronto y suscribirte para recibir los últimos videos del canal. ¡Hasta pronto!